Buenas tardes. Gracias por conectaros a esta sesión de videoconferencias de nuestra Asociación de Méritos de IBM. Quiero informaros de que esta sesión va a ser grabada y, por tanto, es posible que vuestra imagen aparezca en la grabación. Si no deseáis aparecer en el vídeo, simplemente desactivar la cámara de vuestro dispositivo. Muchas gracias y que disfrutéis en la videoconferencia. Soy arquitecto de seguridad en el área de IBM Consulting y además IBM Quantum Ambassador. Y la idea de esta sesión es dar un poquito continuidad a la anterior sesión que dio mi compañero Ginés, ¿no? Donde él se focalizó más en temas de computación cuántica. Y a mí me gustaría explicaros los retos, ¿vale?, que la computación cuántica van a afrontar a la ciberseguridad y sobre todo a la parte de criptografía. La idea de la presentación es hablar un poquito de la criptografía, hacer un pequeño repaso de cómo funciona la criptografía, los tipos de criptografía que tenemos, para luego hacer un análisis de qué impacto va a suponer, ¿no?, la computación cuántica sobre la misma. Entonces, muy rápido y muy alto nivel, ¿vale? ¿Cómo funciona o qué tipos de criptografía tenemos hoy en día, ¿no? ¿Cómo es lo que denominamos criptografía moderna, ¿vale? Pues simplemente para que hagáis una idea, tenemos tres grandes tipos de criptografía, ¿vale? O tres grandes tipos de algoritmos criptográficos. Los primeros son los que denominamos sistemas de encriptación o criptografía simétrica, en los cuales utilizamos la misma clave para descifrar que para cifrar. Esto es lo típico cuando enviamos, por ejemplo, un archivo comprimido con una contraseña por correo electrónico, ¿no? Utilizamos la misma contraseña para proteger, para cifrar ese archivo y la misma para descifrarlo. ¿Qué ventaja tiene esto? Pues que es un sistema muy cómodo, es un sistema muy eficiente, la criptografía simétrica es muy eficiente computacionalmente hablando, o sea, consume muy pocos recursos, pero tiene un problema. Y es que no podemos transmitir la información cifrada, o no debemos hacerlo, por el mismo canal por el cual transmitimos la clave de cifrado. Quiero decir, si yo le envío un correo, por ejemplo, a Alfonso, con un fichero cifrado y un atacante intercepta ese correo electrónico, ¿vale? Si pues en el mismo correo electrónico o en un correo aparte yo le mando la contraseña, el atacante va a tener la información cifrada y el mecanismo para descifrarlo, ¿vale? Como esto, en conversaciones a lo mejor uno a uno es sencillo, porque si yo quiero enviarle a Alfonso un fichero cifrado, pues puedo coger el teléfono, llamarlo y decirle: Alfonso, te acabo de enviar un fichero cifrado y la contraseña es 1234. Al utilizar un canal independiente, un canal diferente, pues mantenemos, podemos decir, la seguridad y la privacidad de la comunicación, porque el atacante tiene el correo, tiene la información cifrada que no es capaz de recuperar, ¿vale?, porque no tiene acceso a la clave que yo le he pasado a Alfonso por teléfono. ¿Qué pasa? Que este tipo de criptografía, como decía, está muy bien cuando hablamos de personas uno a uno, pero en el momento en que tenemos que hacer una criptografía mucho más extendida, mucho más masiva, como puede ser, por ejemplo, los cifrados que utilizamos para acceder a las páginas web de los bancos o de cualquier organización o empresa con la que hagamos transacciones, ¿vale?, no podemos enviar podemos decir, la información cifrada, que pueden ser esas transacciones, y la clave por el mismo mecanismo, que en este caso sería Internet. Entonces, para solventar este problema, lo que se ha diseñado ya hace unos años, ¿vale?, son algoritmos que denominamos algoritmos asimétricos o algoritmos de clave pública. ¿Cuál es la gran ventaja que tienen estos algoritmos? Que ya no utilizamos una única clave para cifrar y descifrar, sino que utilizamos una pareja de claves. Una que es una clave privada, que solo yo como poseedor de ella la tengo, ¿vale?, y una clave pública que se genera o se crea a partir de esa clave privada que yo tengo y que puedo diseminar, puedo compartir con todo el mundo, porque por las propiedades matemáticas de ambas claves, aquella persona que tenga la clave pública nunca va a poder obtener mi clave privada. Yo, como dueño de la clave privada, sí voy a poder crear o calcular la clave pública, pero no a la inversa, ¿vale? Y esto es muy importante porque nos va a permitir enviar en un mismo canal, ¿no?, una información y la clave. ¿Por qué? Porque estas claves tienen una particularidad muy curiosa y es que funcionan de forma inversa. Quiero decir, cuando tú cifras algo con una clave pública, solo la puedes descifrar con la clave privada. Y al revés, cuando cifras algo con la clave privada, solo puedes descifrarla con la clave pública.
Esto es muy interesante, por ejemplo, si estamos hablando de un entorno como Internet, ¿no? Donde sabemos que hay atacantes, donde sabemos que hay actores malintencionados que pretenden capturar esas comunicaciones, pues yo le puedo mandar a Alfonso primero mi clave pública, que como su nombre indica es pública, la puede tener cualquier persona, ¿vale? Alfonso cifrar su información con esa clave pública y enviármela a mí con todas las garantías de que voy a ser la única persona que va a poder descifrar esa información porque soy la única persona que posee esa clave privada, ¿vale? Esta criptografía, como podéis ver, tiene una utilización muy masiva en entornos públicos, como puede ser una red pública como Internet, pero tiene un pequeño problema. Y es que, si hablamos en términos de computación, es una criptografía muy cara. O sea, las operaciones que tenemos que hacer para hacer este tipo de cifrado son muy largas, consumen mucha CPU y mucha memoria. Entonces, normalmente, lo que solemos hacer no es tener un único tipo de criptografía, sino lo que solemos es, podemos decir, combinar ambos, ¿vale? Para justamente obtener lo mejor de cada uno de ellos, ¿no? O sea, yo puedo cifrar información con una clave privada o con una clave simétrica que luego comparto con una clave asimétrica y así obtengo lo mejor de ambos mundos, ¿vale? Simplemente, que posiblemente os suenen, ¿vale? Hay algoritmos muy famosos de criptografía asimétrica, como pueden ser RSA, como puede ser Diffie-Hellman o como pueden ser los algoritmos basados en curvas elípticas, ¿vale? No vamos a entrar en detalle cómo funcionan, porque eso sí que ya es matemática compleja. Simplemente, a mí lo que me interesa es que os quedéis básicamente con que hay, básicamente, y simplificando un poco, pues esos dos tipos de criptografía, ¿no? La simétrica y la asimétrica. ¿Y qué es lo que tiene la criptografía asimétrica? Porque está basada en problemas matemáticos, ¿vale? Que a día de hoy son imposibles de resolver o imposibles de craquear o de hackear, por decirlo de alguna forma un poquito simple, ¿vale? Por los ordenadores clásicos, ¿no? Estos problemas son problemas que están basados en la factorización de números primos grandes, ¿vale? En logaritmos discretos o en problemas de curvas elípticas, ¿vale? Que son problemas que a día de hoy pues son irresolubles, ¿no? Por un ordenador clásico, que es lo que le da esa fortaleza. Y es por lo que llevamos utilizando este tipo de criptografía desde hace tantos años. ¿Cuál es el problema? Que como ya os ha explicado Ginés en la sesión anterior, la computación cuántica va a permitirnos resolver problemas que hasta ahora eran inviables técnicamente con los computadores clásicos, ¿vale? Y uno de estos problemas es justamente la de la factorización de números primos, ¿no? Que si recordáis, como comentaba antes, es uno de los problemas sobre los que se basa esta criptografía asimétrica. ¿Qué significa esto? Pues que nosotros cuando estamos calculando unas parejas de claves, ¿no? Esa clave privada y esa clave pública, lo que hacemos al final es pues, multiplicar dos grandes números primos, ¿no? Esos P y Q, que lo que nos va a dar es un número, ¿vale? Un número enorme, básicamente un número de 2048 bits, ¿no? Si tú a alguien le entregas ese número de 2048 bits, por ese problema de factorización de números primos, nunca va a poder descomponerlo en cuál es el número P y cuál es el número Q original, ¿vale? Esto es un poco simplificado cómo funcionaría esa tal. ¿Cuál es el problema? Que si un ordenador clásico podríamos llegar a tardar millones de años en hacer ese cálculo matemático, que es justamente lo que nos da esa robustez, ¿vale? Con un ordenador cuántico lo suficientemente potente y con un algoritmo cuántico que se llama algoritmo de Shor, vamos a poder hacer esa misma operación en cuestión de horas. Incluso puede ser horas, minutos, dependiendo de la potencia de este ordenador cuántico. ¿Qué significa esto? Pues que básicamente todos los principios que estamos aplicando a día de hoy a nivel de criptografía para proteger nuestros datos, para proteger nuestras transacciones y para proteger cualquier tipo de información que transmitimos por redes, entre comillas, no confiables, pues se van a ver alterados, se van a ver rotos. ¿Y qué algoritmos son estos? Pues la computación cuántica nos va a afectar a la criptografía de dos formas diferentes, ¿vale? Como os decía antes, tenemos dos tipos de criptografía, la simétrica y la asimétrica. Pues este algoritmo de Shor, que os comentaba antes, va a permitir craquear o calcular, ¿no? O romper la criptografía de los principales esquemas de clave pública, los que comentaba antes. RSA, Diffie-Hellman y curvas elípticas. Pero tenemos otro algoritmo, que es el algoritmo de Grover, que también es un algoritmo cuántico, ¿vale? Que nos va a ayudar a romper
¿no? O a bajar o a disminuir la seguridad de los algoritmos simétricos. Sí que es verdad que este algoritmo, el algoritmo de Grover, no va a romper los principios matemáticos, que es lo que nos pasa con el algoritmo de SOR, pero va a hacer que los algoritmos pues, se vean un poquito más debilitados, ¿vale? La solución es diferente en cada uno de los casos y es una de las cosas que vamos a ver en esta presentación, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de un atacante cuántico, por decirlo de alguna forma, ¿no? O sea, una persona que tuviese capacidad cuántica suficiente para ejecutar un algoritmo de SOR, ¿vale? ¿A qué retos o a qué amenazas nos vamos a encontrar? Pues la primera y la más obvia, la de descifrado de la información. Ese atacante va a ser capaz Creo que se ha caído el presentador, ¿no? Se te ha roto la presentación o incluso te has caído. No se oye él. José, se ha caído él porque él tampoco está, no tiene... Está. Se ha caído entero. Hay que esperar a que se reconecte. Vaya, hombre. Se ve que estaba encriptado con el algoritmo de SOR. para poder llevar a cabo este tipo de ataques. Las amenazas a las que nos encontramos son básicamente tres, ¿vale? La primera de todas, y es la más lógica, es el descifrado de esa información confidencial, de esa información que queremos proteger, ¿no? Y lo que estamos viendo es un tipo de ataque que algunos pues, actores maliciosos están llevando a cabo, que es básicamente capturar o obtener información de Internet, o sea, están capturando tráfico de Internet, lo están almacenando en entornos cloud, donde el coste de almacenamiento es muy barato, ¿vale? Para esperar a que haya un ordenador cuántico lo suficientemente potente que permita el descifrado de esa información. Como digo yo, el ejemplo que suelo poner habitualmente es como cuando vas al río a buscar oro, ¿no? O sea, tú coges grandes cantidades de arena, empiezas a baldear el agua, la arena, y van apareciendo las pepitas. Pues esto es un poco lo mismo. Se están capturando grandes cantidades de información para que una vez se pueda descifrar, ver cuál de esta información es valiosa para esos atacantes, ¿no? Porque hay que pensar que la información a veces tiene una corta duración o una corta vigencia para información como pueden ser planes directores, patentes, etcétera, ¿no? Que tienen una vigencia a muy largo plazo. Y esto es lo que se está llamando ahora mismo un ataque de el Harvest Now, Decrypt Later, ¿no? O sea, el vamos a cosechar ahora, vamos a recolectar ahora y ya descifraremos más allá. La segunda amenaza con la que nos encontramos es el acceso no autorizado o el acceso fraudulento a infraestructuras. Cuando hablamos de infraestructuras podemos pensar en servidores, podemos pensar en entornos industriales, podemos pensar en aquello a lo que nosotros nos conectamos para llevar a cabo una acción, ¿no? También puede ser, por ejemplo, una banca multicanal, una transacción de un banco, etc. ¿Y cómo es esto? Pues porque muchas veces esos mecanismos que utilizamos para acceder a estos entornos, aunque a veces tenemos que usar una contraseña, lo que protege esa comunicación pues es un cifrado asimétrico, ¿vale? Entonces, lo que comentábamos, un atacante puede interceptar esa comunicación, puede obtener la clave pública, ¿no? De ese desafío-respuesta y calcular la clave privada y hacer una impersonalización. O sea, quiero decir, si un usuario está accediendo a un sistema mediante un desafío de reto-respuesta, como puede ser una clave SSH, como puede ser un certificado digital, ¿no? El atacante captura, obtiene la clave pública, entre comillas, recalcula, craquea y obtiene la clave privada y se puede hacer pasar por ese usuario. Y por último, y no por eso menos importante, para mí este va a ser uno de los que más discusión va a traer, es justamente la manipulación de documentos legales, ¿no? O sea, vosotros sabéis que a día de hoy muchísima de las documentación que se emite, sea por organismos públicos, sea por entidades privadas como bancos, aseguradoras, etcétera, son documentos digitales, son ficheros PDF, son ficheros de otro tipo que llevan una firma digital que es perfectamente válida y legal, ¿no? Ante un juez y ante cualquier organismo público. Pues imaginaros
que cualquier atacante pudiese acceder a cualquier fichero, ¿vale? Coger las claves públicas de ese fichero, porque van incrustadas dentro de ese mismo documento, extraerlas, ¿vale? Calcular la clave privada, o sea, entre comillas, craquear esa clave, modificar el documento, ¿vale? Y volverlo a firmar digitalmente con la misma validez que tenía antes. Podéis imaginaros la cantidad de fraudes que se pueden llevar a cabo cualquier usuario con un extracto bancario donde diga que tenemos, pues, por ejemplo, 1.000 euros en la cuenta. Yo cojo ese fichero, extraigo la clave, calculo en un ordenador cuántico su clave privada, modifico el documento, lo vuelvo a firmar con esa clave digital y legalmente, oficialmente, ese documento tendría validez. Podéis imaginar el problema que nos enfrentamos, sobre todo con toda esa documentación que ya ha sido emitida. Y esto no es un problema que sea, entre comillas, a corto plazo, ¿vale? Sí que es verdad que a día de hoy no tenemos un ordenador cuántico lo suficientemente potente para poder llevar a cabo estas operaciones, pero también es verdad que tenemos muchas infraestructuras, ¿no? Y muchas legislaciones que nos obligan a mantener vivas o tener vigencia tanto de datos como de infraestructuras muchísimo tiempo. Pensar, por ejemplo, si alguno ha trabajado alguna vez con el sector banca, sabéis que tiene unas regulaciones que les obligan a mantener o almacenar los registros de las operaciones bancarias durante más de 25 años, ¿no? O incluso, si nos vamos a un punto más extremo, vamos a pensar en lo que se tarda en renovar o en cumplir el ciclo de vida de una infraestructura crítica como puede ser una central hidroeléctrica, una central nuclear o un avión o un gran petrolero, ¿no? Estamos hablando que algunas infraestructuras tienen unos ciclos de vida enormes. No tenemos claro ni sabemos exactamente cuándo va a haber un ordenador cuántico lo suficientemente potente para llevar a cabo este tipo de ataques. Pero sí que es verdad que hay instituciones como es el NIST, ¿no? Que es el Instituto de Estándares de Tecnología norteamericano, y que es una referencia en todo lo que tiene que ver con criptografía, dice que posiblemente para 2030 ya empecemos a tener ordenadores cuánticos lo suficientemente potentes para poder hacer este tipo de operaciones de descifrado, ¿no? Y de rotura de la clave privada. Con lo cual empezamos a ver que sí que es un problema que tiene una vigencia a medio y largo plazo, pero también tenemos infraestructura y tenemos datos e información que también tiene un periodo de vida a muy largo plazo. Esto es un problema para que pensemos que, sobre todo, no es algo que podamos dejar y decir, nah, pues ya lo miraré dentro de 5 años, ¿vale? Hay que empezar a trabajar sobre lo mismo. Entonces, sabemos que tenemos un problema, sabemos que tenemos unos retos, ¿vale? ¿Cómo nos podemos enfrentar a estas amenazas? Pues básicamente con dos grandes mecanismos, ¿no? La computación cuántica nos trae estos retos, pero también nos trae una serie de soluciones, ¿vale? La primera de ellas es la clave, lo que llamamos el QKD, el Quantum Key Distribution, que es hacer esa distribución de claves, ¿no? Que comentábamos antes, mediante mecanismos cuánticos o mediante mecanismos que aprovechan los principios de la física cuántica, ¿no? Como hacen los propios ordenadores cuánticos. Y justamente esto lo que nos va a permitir es hacer el intercambio de esas claves de cifrado de una forma completamente segura y completamente con garantías de que no van a ser robadas ni observadas esas claves. Ese tipo de mecanismo, como podéis ver en esta tabla, es muy interesante, sobre todo para garantizar la confidencialidad. O sea, garantizamos que esas claves no van a ser observadas ni van a ser obtenidas por un tercero. Pero no nos dan solución a el resto de dominios básicos, que es lo que queremos hacer siempre con la información, ¿no? Es garantizar su confidencialidad, su identificación, su integridad y sobre todo el no repudio, ¿no? Que es lo que hablábamos antes de los documentos firmados. También se está desarrollando, se está trabajando muy activamente en lo que vamos a llamar la criptografía postcuántica, la criptografía resistente a ordenadores cuánticos o simplemente la criptografía quantum safe, ¿vale? Que lo que nos va a permitir es sustituir la criptografía que estamos utilizando a día de hoy por una que va a ser resistente a esos nuevos ordenadores. Y este tipo de criptografía sí nos va a garantizar, ¿vale?, los 4 dominios que tenemos en mente, ¿no? La confidencialidad, la identificación, integración y el no repudio.
Lo más interesante de estos mecanismos, ¿vale? Y no voy a entrar en la parte de Quantum Random Number Generators, todo lo que tiene que ver con la generación aleatoria de números, porque sería meternos mucho en materia matemática. Lo más importante de tanto los tres, pero bueno, lo que más nos importan son los dos primeros, es que no necesitan un ordenador cuántico para hacerlos funcionar. ¿Vale? O sea, podemos aplicar estos mecanismos con ordenadores clásicos. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de cada uno de estos sistemas, ¿no? De la criptografía postcuántica y la distribución de claves mediante mecanismos cuánticos, ¿no? Mediante el QKD. Si hablamos de este último, el Quantum Key Distribution, ¿vale? Tiene lo que os decía, ¿no? Se hace una distribución de claves aprovechando los principios físicos, ¿no? De la computación cuántica, ¿vale? Es completamente segura, ¿vale? Y es imposible de ser capturada esa comunicación, justamente por los propios principios de la computación, de la física cuántica, pero tiene un problema muy importante, y es que requiere una infraestructura especial. Este tipo de comunicación, a día de hoy, solo se puede llevar a cabo punto a punto, o sea, entre dos personas, entre dos organizaciones, ¿vale? Que tienen que estar conectadas de alguna forma. Puede ser a través de cables de fibra óptica dedicados o mediante enlaces satelitales, lo cual se hace muy interesante para entornos, por ejemplo, militares, para entornos de grandes corporaciones o incluso para estados, ¿no? Donde puedan llevar a cabo este intercambio de información de forma segura. Pero al mismo tiempo tiene un problema de limitación de capacidad de distribución, de rango, ¿no? Porque no puedo hacer esta distribución de forma masiva, como hago a día de hoy por Internet, con los algoritmos clásicos de cifrado. Y otro problema es que el bitrate, o sea, la tasa de transferencia que podemos obtener es muy baja, ¿vale? Por contra, la criptografía postcuántica, esa criptografía quantum safe, ¿vale? Está basada, son algoritmos que podemos implementar en cualquier ordenador, como decíamos antes, ¿no? Y son problemas matemáticos, son nuevos problemas matemáticos, ¿vale? Que son difíciles de resolver hasta incluso para un ordenador cuántico, ¿vale? Por eso se consideran seguros, ¿no? Ante un atacante cuántico, ¿vale? Un concepto que no me acaba de convencer mucho, pero ¿vale? Que son aquel atacante que tiene capacidad cuántica suficiente para romper este tipo de criptografía, ¿vale? Lo bueno, como decíamos antes, como no requiere de ordenadores cuánticos y se puede ejecutar sobre infraestructura clásica, sobre ordenadores clásicos, ya podemos empezar a implementar, ya podemos llevar a cabo podemos llevar a práctica o a producción este tipo de criptografía. Ya veremos un poquito más adelante las fechas que se están manejando, ¿vale? Y al igual que la criptografía moderna, la que estamos llevando a cabo a día de hoy, pues no tiene limitaciones ni de alcance, ni de rango, ni de bitrate, ¿no? Ni de capacidad de transferencia, lo cual lo hace una solución muy sencilla y muy viable, ¿vale? Para sustituir a la criptografía actual. Y es uno de los puntos sobre los que se está trabajando más activamente de cara a los nuevos mecanismos de protección, ¿vale? de la era cuántica. Y estos algoritmos quantum safe o criptografía postcuántica, ¿vale? ¿Esto cuándo empieza? Pues para que veáis una idea, en el 2016 el NIST, el Instituto de Estándares norteamericano, ya empezó a darse cuenta de que esto de la computación cuántica iba a ser un problema, ¿no? en el largo plazo, y sacó un call for papers para iniciar la estandarización de estos nuevos algoritmos postcuánticos, ¿vale? A ese call for papers, a ese call for proposals, se recibieron, si no me equivoco, como unos 63, 64 estándares de diferentes organismos, que pueden ser universidades, equipos de investigación, grupos matemáticos, etcétera, ¿no? Donde proponían diferentes algoritmos que deberían ser resistentes tanto a la computación clásica como a la computación cuántica. Todos esos algoritmos, todas esas propuestas se han ido analizando en lo que se han llamado las diferentes rondas, ¿no? En estas diferentes rondas, esos algoritmos se han ido analizando desde un punto de vista matemático, desde un punto de vista criptográfico, desde un punto de vista funcional, para ir descartando aquellos que tuviesen algún tipo de debilidad o algún problema de implantación o que de alguna forma los hiciese débil, ¿vale? Ante un posible ataque. Actualmente
estamos ya en lo que se denomina la ronda 4, que es la última ronda de todas. A partir del año que viene se supone y se espera, y así lo ha confirmado el NIST, va a terminar este proceso de estandarización y se van a nombrar, se van a publicar lo que se consideran los nuevos estándares criptográficos, los nuevos algoritmos criptográficos que serán resistentes tanto a computación clásica como a computación cuántica. Actualmente, para que os hagáis una idea, ya hay 4 algoritmos que han sido seleccionados como estándares, ¿vale? Y que están en el último proceso, en la última revisión, ¿no? Están ya directamente, como quien dice, a puntito de caramelo para que se publiquen como estándar si no pasa nada raro. Estos 4 algoritmos que podéis ver aquí son de diferentes funciones, o sea, existen para lo que es la firma digital de esos documentos, de esos productos, o para el intercambio de claves, ¿no?, que comentábamos antes. Simplemente, por comentaros, de estos 4 algoritmos que podéis ver aquí, Crystal Kyber, Crystal Dilithium, Falcon y Sphinx Plus, ¿vale? De esos 4, 3 han sido codiseñados por IBM. Han sido codiseñados en colaboración con universidades, con otros estamentos públicos, con otros grupos de research, ¿vale? Pero IBM ha estado involucrado en el diseño de todos estos 3 algoritmos, lo cual yo creo que es algo que, como ya viene siendo habitual en IBM, ¿no?, su gran trayectoria con otros algoritmos criptográficos de referencia como son DES y triple DES, seguimos ahí siendo el caballo de batalla, ¿no?, la punta de lanza en todo lo que tiene que ver con criptografía. Una cosa simplemente a modo de chascarrillo, que lo sepáis, originalmente estos 4 algoritmos iban a ser 5, pero uno de ellos, que es Psych, tuvo un mal verano, pasó un mal agosto, y era un algoritmo que estaba ya en la ronda final, iba a ser de los seleccionados para la estandarización, pero el verano pasado fue hackeado por unos chicos de una universidad utilizando un único ordenador de un core y una CPU, ¿vale? O sea, detectaron un fallo de implementación y el algoritmo pues, se ha descartado como estándar pues, por esa debilidad, ¿vale? Entonces, por eso siempre decimos que si nada hace cambiar, ¿no?, los planes, serán estos 4 algoritmos los encargados de sustituir a los actuales RSA, a los actuales Diffie-Hellman y a las actuales curvas elípticas. Teniendo en cuenta esto, ¿vale?, hay ya instituciones gubernamentales, sobre todo en el otro lado del charco, en Estados Unidos, que se empiezan a preocupar de todo esto en la criptografía postcuántica y ya han empezado a publicar memorándums, a publicar normativas con respecto a esta nueva criptografía postcuántica. Por ejemplo, la Casa Blanca, ¿vale?, en noviembre del 2022 ya envió a todos los estados federales unas directrices donde indicaban que tenían que empezar a priorizar la información, a clasificar e inventariar esa información y esos sistemas con información crítica para saber cuáles de ellos tenían que empezar una migración a estos algoritmos postcuánticos, ¿vale? Porque en el momento en que el NIST formalice y estandarice ya de forma oficial estos algoritmos postcuánticos, se deberá empezar una ruta de migración que podéis ver aquí a la izquierda, ¿no?, que plantea la NSA y la CNSA, ¿vale?, de cuándo deberían implementarse estos algoritmos postcuánticos con respecto al caso de uso, a la tipología de la tecnología o del caso de uso que estamos hablando, ¿no? Pues oye, pues para la firma digital de software deberíamos estar empezando en 2025 para terminar en 2030, todo lo que tiene que ver con la infraestructura de navegadores web, servidores, páginas transaccionales, etcétera, debería empezarse en torno al 2024 para empezar con fuerza 2025 y terminar en 2033. Y ya se han planteado unas rutas, ¿no?, unos roadmaps, unas rutas de proyectos para que los diferentes organismos a nivel Estados Unidos, sí que hay que decirlo, empiecen a llevar a cabo este tipo de transformación. En Europa hay diferentes organismos, como puede ser el BSI en Alemania o el Centro Criptológico Nacional en España, que ya han empezado a hacer sus aproximaciones a cuáles serán los algoritmos estandarizados o, podemos decir, homologados, ¿no?, que están alineados con los del NIST, pero todavía no tenemos ninguna normativa ni ninguna orden que nos obligue, ¿no?, a ir planteando esta hoja de ruta. Pero vamos, se cree
podemos decir que en breve empezará también a haber recomendaciones porque, por ejemplo, el Centro Criptológico Nacional ya ha sacado sus primeras recomendaciones sobre cómo se debería llevar a cabo esta migración, aunque sin incluir fechas, ¿no?, en ese roadmap. Vale, entonces, ¿cómo nos podemos enfrentar, ¿no?, a un problema de este estilo? Pues nosotros lo que estamos haciendo básicamente es afrontarlo desde dos puntos diferentes, ¿no? De una perspectiva de consultoría y de transformación, ¿vale? Y otra desde un punto de vista tecnológico. Como sabéis, cualquier transformación en una organización, sea a nivel de aplicaciones, sea a nivel de procesos, etcétera, requiere una tecnología. Y desde IBM estamos combinando ambos flavors, ambos dominios, para llevar a cabo una visión holística de cómo se debe llevar esta transformación. Y lo vemos básicamente en tres grandes dominios, ¿no? En tres grandes actividades que todos los usuarios, todos los clientes, toda la gente debería llevar a cabo. La primera es descubrir. Tenemos que descubrir qué tipo de criptografía estamos utilizando a día de hoy en nuestras casas, en nuestras organizaciones, en nuestra vida personal. Sí que es verdad que en nuestra vida personal va a ser muy sencillo porque los fabricantes van a empezar a implementar estos algoritmos en cuanto el NIST los considere ya un estándar oficial, y para nosotros será pues una transformación relativamente transparente. O sea, cuando compremos pues el nuevo móvil o actualicemos la versión del navegador, del Mozilla, del Firefox, etcétera, pues con esas nuevas versiones irán incorporando estos algoritmos postcuánticos y a nosotros pues no debería afectarnos mucho. ¿Mayor afectación? Pues en algún momento justamente tendremos que hacer a lo mejor un cambio de todos nuestros certificados digitales que estamos utilizando pues para la comunicación con la agencia tributaria, DNI electrónico, etcétera. Pero bueno, es una labor que los organismos públicos realizarán y nos notificarán. Entonces, para llevar a cabo ese descubrimiento, por ejemplo, en el caso de IBM, tenemos una herramienta que lo que nos va a permitir es analizar el código fuente de todas nuestras aplicaciones, identificar cuáles las llamadas criptográficas que estamos haciendo dentro del código, ¿no? Esas llamadas a las primitivas criptográficas, e indicarnos si esas llamadas, esos usos, esas funciones criptográficas que tenemos dentro de nuestras aplicaciones son o no compatibles con los algoritmos postcuánticos, ¿no? O si estamos utilizando algoritmos que son resistentes a la computación cuántica. Mostrándole a los equipos de desarrollo, mostrándole a los equipos de organización, pues dashboards donde nos indican, oye, pues estás utilizando tanto porcentaje de algoritmos que son resistentes, otro tanto que no lo son, hay que hacer cambios en estas líneas de código y hay que hacer cambios en pues, estas aplicaciones o estas funciones, ¿no? Y esto todo sobre un estándar que IBM ha liberado, que se llama CBOM, ¿vale? Que es el Cryptographic Bill of Materials, que es una solución, al final es básicamente un modelado de cómo las aplicaciones deben de informar la criptografía que utilizan. Básicamente, Quantum Safe Explorer, que es la herramienta que utilizamos en IBM, que tenemos en IBM, lo que hace es eso, analizar ese código, mostrarnos estos gráficos y generar estos CBOM, ¿vale? Para poder exportar esta información criptográfica a un elemento, por ejemplo, de inventariado, ¿vale? La segunda actividad que consideramos que tenemos que hacer es, una vez que hemos descubierto, que sabemos dónde podemos estar utilizando esa criptografía, es tener un inventario, pero un inventario contextualizado. Hay que tener una observación, hay que saber por qué se utiliza esa criptografía. Normalmente, como decíamos, la criptografía se utiliza para proteger información, pero está claro que no toda la información es igual, no toda la información es igual de crítica, no es igual de sensible. Entonces, necesitamos una herramienta, necesitamos un proceso que nos ayude a priorizar qué es lo que tenemos que transformar primero. Y para eso justamente tenemos la herramienta de Quantum Safe Advisor. Quantum Safe Advisor es una herramienta que nos va a permitir importar toda esa información que obteníamos de Explorer y que estaba de alguna forma descontextualizada. No teníamos información de por qué esa aplicación utilizaba esa criptografía. Y Advisor lo que nos va a permitir es tener una visión holística de esa criptografía. Nos va a permitir identificar por qué tipo de información está protegiendo esa criptografía o por qué se están cifrando determinado tipo de comunicaciones. Y también nos va a permitir identificar qué tipo de algoritmos, ¿no?, estamos utilizando para proteger esas informaciones y en qué contexto.
y con eso poder priorizar. Un ejemplo, no es lo mismo tener una transmisión de información por Internet, ¿no? Que es un canal o una red pública donde diferentes actores pueden estar capturando el tráfico, ¿no? Con cifrado débil, que si yo tengo ese mismo cifrado débil dentro de mi CPD, donde nadie va a acceder, donde el control debería ser superior y donde teóricamente ningún atacante debería estar observando mis comunicaciones. Entonces, por eso es muy importante saber dónde tenemos que priorizar y dónde tenemos que llevar a cabo esas primeras transformaciones, esos primeros cambios. Y por último, tenemos que transformar, ¿no? Ya hemos descubierto dónde tenemos la criptografía, cómo la estamos usando, hemos observado y hemos priorizado esos cambios gracias al contexto, ¿no? De esa información, de esa metainformación donde sabemos para qué estamos usando la criptografía. Entonces tenemos que llevar a cabo una transformación. Y la transformación, obviamente, pasa por dos grandes pasos. Uno, transformar las propias aplicaciones, llevar a cabo un refactoring, o sea, una reescritura de esos códigos fuente donde hacemos las llamadas a los algoritmos criptográficos, ¿vale? Pero en algunas ocasiones necesitamos hacer pruebas previas, necesitamos entender cuál puede ser el impacto de estos nuevos algoritmos postcuánticos dentro de nuestras aplicaciones y de nuestras infraestructuras. Para esto, justamente, existe una solución que se llama QuantuSafe Remediator, que lo que nos va a permitir es desplegar entornos de criptografía postcuántica en entornos acotados, en entornos de laboratorio, en entornos de sandbox, ¿no? Donde vamos a poder empezar a hacer pruebas con esos nuevos algoritmos postcuánticos para entender un poco cómo va a afectar a nuestras aplicaciones. ¿Va a empeorar el rendimiento? ¿Se va a ver afectado? ¿Van a incrementarse los tiempos de respuestas en mis aplicaciones transaccionales? Pues todo eso lo podemos empezar a probar, ¿vale? Gracias a Remediator. Otro caso de uso muy interesante son las comunicaciones privadas, ¿no? Las comunicaciones VPN, donde podemos empezar a hacer pruebas con terceras partes, ¿no? Estableciendo túneles VPN, túneles de red privada virtual, ¿vale? A través de estos algoritmos postcuánticos que nos van a permitir ver si esto tiene una afectación sobre el volumen de tráfico, sobre los tiempos de respuesta del tráfico, etc. Estos elementos, como podéis entender, son muy importantes de cara a planificar una transformación y un registro de toda nuestra, podemos decir, paraguas de aplicaciones e infraestructuras. Y con esto un poco es lo que quería contaros con respecto a la criptografía postcuántica y al impacto que va a tener la computación cuántica en cuanto a nuestra criptografía actual y la forma en la que protegemos la información y nuestras transacciones. Espero haberos ayudado, espero haberos aclarado y no haberos generado pues, más dudas, pero si es así, ahora las podemos resolver y las podemos ir viendo sin ningún tipo de problema. Bueno, podemos poner los micrófonos y las cámaras en marcha y que empiecen las preguntas. Una cosa simplemente, siempre digo que no hay preguntas tontas. ¿Vale? Es decir, es un tema complejo, computación cuántica es un tema complejo, la criptografía es aún más compleja todavía, entonces no dudéis, por favor, en preguntarme cualquier cosa que consideréis que penséis que sea dura, que sea básica, cualquier cosa, por favor. Porque entiendo que son conceptos complicados. Se te oye entrecortado, no sé si es porque hemos metido... Fernando Vázquez es el que está hablando. Pues córtale, ¿no? El que tenga la administración le puede cortar. Hola, buenas tardes, José. Mira, quería hacer un par de preguntas. Una es sobre o sea, que a veces te dicen, esa transmisión está segura criptográficamente de fin a fin. Esto parece ser que de momento es una falacia. El otro tema es si el blockchain de criptomonedas y tal, el sistema ayudaría en este sistema de criptografía. Y según el principio de Kirchhoff, dice que la base no debe estar en el algoritmo, sino en
¿Me entiendes? Sí, conozco Bueno, el principio. Vale, entonces, voy a intentar, ¿vale?, resolver las 3 dudas, ¿vale? Comentabas lo primero, las comunicaciones privadas end-to-end que tenemos a día de hoy, ¿no? Si realmente son seguras o son una falacia, ¿no? A ver, a día de hoy, la criptografía que estamos utilizando es completamente segura, ¿vale? O sea, es decir, ahora mismo no existe ningún sistema que sepamos públicamente. A ver, aquí hay una cosa importante, y es que nosotros tenemos la información que es pública, ¿no? Que los equipos de investigación, que las empresas tecnológicas como IBM van sacando y van publicando. No tenemos la información de detalle, por ejemplo, lo que se puede estar haciendo a nivel Estado. Quiero decir, yo no sé si, por ejemplo, Estados Unidos se está construyendo su propio ordenador cuántico lo suficientemente potente, ¿no?, pues para capturar esta información que puedan estar enviando, pues, estados, podemos decir, enemigos o no afines, ¿no?, y que pueda estar haciendo un descifrado, un poco como pasó en la Segunda Guerra Mundial con las máquinas Enigma. Eso no lo sabemos y creo que nunca lo vamos a llegar a saber, ¿no? Pero con la información que tenemos actualmente, sí podemos decir que nuestras comunicaciones son seguras, ¿vale? Sí que es verdad que, como comentaba antes, ¿no?, también tenemos ese concepto del harvest now, decrypt later, ¿no?, del recopilar ahora, pero personalmente creo que son ataques, ¿vale?, que están más a nivel Estado. O sea, son ataques llevados a cabo por grandes organizaciones, por grandes estados, porque, con perdón, si a mí ahora mismo me capturan, ¿no?, mi clave de transferencia del banco, ¿vale?, es una cosa que tiene una fácil solución. O sea, si me la capturan, llamo al banco, cambio la contraseña y toda esa información que han capturado no vale para nada. Estamos pensando en información, como decía antes, muy largo plazo, ¿no?, como pueden ser, por ejemplo, patentes sobre tecnologías disruptivas, ¿no? Pueden ser planes de Estado pues, con vigencias a muy largo plazo. Entonces, a tu pregunta, yo creo y sigo convencido de que la tecnología que tenemos hoy en día es segura, ¿vale? A tu segunda pregunta, blockchain, ¿vale? Los modelos de cadenas de bloques, ¿vale?, también están sustentadas justamente en criptografía. O sea, si habéis escuchado un poquito hablar de ellas, sabéis que son cadenas de bloques distribuidas, hiperdistribuidas, ¿no?, en las que justamente se utilizan mecanismos de consenso, ¿vale?, pero que esos mecanismos de consenso al final lo que tienen por debajo es criptografía asimétrica, ¿vale?, que de alguna forma también se va a ver impactada por toda la computación cuántica. Sí que es verdad que hay modelos de cadenas de blockchain, como pueden ser Ethereum, etcétera, que ya empiezan a tomar, podemos decir, un diseño ágil que les va a permitir cambiar esos protocolos, esos algoritmos de cifrado de una forma más o menos transparente para los usuarios cuando tenga que llevarse a cabo, ¿vale? Pero no creo tanto que esos mecanismos puedan ayudar a proteger, sino que justamente son mecanismos que van a tener también que adaptarse, ¿vale?, a una nueva criptografía para poder mantener esa seguridad que tienen a día de hoy, ¿vale? Y sobre el teorema de Kirchhoff, como tú bien dices, la seguridad no tiene que basarse en la seguridad de la clave, ¿no? Tiene que basarse en que el algoritmo puede ser público, ¿vale?, y lo que tiene que ser privada es la clave. ¿Por qué? Porque que el algoritmo sea público, justamente lo que nos garantiza es que todo el mundo va a poder analizarlo, todo el mundo va a poder revisarlo y todo el mundo va a poder detectar fallos en el mismo, ¿no?, que es justamente lo que pretende el NIST con esta ronda, ¿no?, con todos estos años que lleva analizando. O sea, estos algoritmos postcuánticos que os comentaba antes, ¿no?, de Lithium, Kyber, etcétera, son públicos. O sea, tú toda podemos decir, el ejercicio matemático, los problemas matemáticos sobre los que se sustenta son públicos, los mecanismos de implantación son públicos, o sea, están todos publicados en el NIST, los puedes bajar, los puedes leer, los puedes analizar, justamente porque la seguridad de esos algoritmos tiene que estar en la clave privada que tú utilices, ¿no?, y que no debes compartir con nadie, o al menos no con nadie que no quieras que pueda tener acceso a esa información, ¿vale?, pero no en la debilidad del algoritmo, ¿no?, porque si tuviésemos una debilidad en el algoritmo, pues podríamos tener ataques, ¿no?, como le pasó al pobre Sykes, ¿no?, ese algoritmo que decía que en agosto del año pasado pues se reventó de forma sencilla, ¿no? Y justamente en eso se basa este proceso de estandarización, ¿no?, en que todo el mundo pueda analizar, todo el mundo pueda dar su opinión sobre la seguridad matemática, sobre los principios matemáticos de esos algoritmos. Más, simplemente para que lo sepáis y a modo de chascarrillo, uno de los puntos que justamente está trayendo un poco más de controversia dentro de este proceso de estandarización es que la Agencia de Seguridad Nacional Americana, la NSA, ¿vale?, está bastante metida en el proceso de estandarización y eso está generando un poco de recelo,
¿vale?, en otros organismos públicos, como puede ser el BSI, como puede ser el CCN, como pueden ser los propios usuarios, porque creen que de alguna forma pueden estar incluyendo puertas traseras en los algoritmos para que Estados Unidos pudiese llegar a descifrar la información, ¿vale? Estos son un poquito cosas que rozan un poco a veces la conspiranoia, ¿no?, pero tienen una base un poco potente, ¿no? Si hay un organismo, si hay un Estado que, entre comillas, gobierna la criptografía, ¿sabes?, y es lo suficientemente bueno para incluir una puerta de entrada, ¿no?, una puerta trasera dentro de los algoritmos, pues tendría la capacidad de descifrar toda la información que se maneja por el mundo, ¿vale? Entonces, siempre hay ese recelo, siempre hay ese tema, y es un tema que ahora mismo, pues, en Internet se está debatiendo a ver si justamente la NSA está metiendo más mano de la que debería en ese proceso de estandarización, ¿vale? No sé si he respondido a tus preguntas, Fernando. Sí, muchas gracias, José. Bueno, solo me queda una cosa. ¿La IA tú crees que puede afectar? Muy buena pregunta. A ver, yo creo que la IA va a afectar, ¿vale?, a todos los procesos criptográficos en dos sentidos. Como siempre, la IA es una herramienta y yo creo que va a tener una parte buena, ¿vale?, y una parte buena que podemos utilizar, no quiero decir la gente de bien, pero la gente que nos dedicamos a proteger, porque, por ejemplo, nos va a ayudar a analizar esos códigos fuente, esas aplicaciones para identificar dónde podemos tener criptografía vulnerable, ¿no?, sin tener que estar revisando el código a mano, etcétera, ¿no?, porque al final la IA tiene esa capacidad de interpretar y de entender, y yo creo que nos va a ayudar muchísimo en ese camino, y sobre todo también en transformar esas aplicaciones, en reescribir ese código para utilizar algoritmos seguros, ¿no?, los nuevos algoritmos postcuánticos. Y por otro lado, al final, siempre va a poder tener un uso malicioso, ¿no?, en el cual podamos acelerar, pues, determinados tipos de ataques, como pueden ser ataques de fuerza bruta, ataques de interpretación, etcétera. Yo creo que va a tener las dos vertientes. Como cualquier buena tecnología, va a tener el lado bueno y el lado malo, ¿no? No sé si he respondido. Un poquito a la gallega. Sí, muchas gracias. Ya está. Más preguntas. Computación cuántica. En lo que te referías a los plazos hasta el año 30 y el 33, ¿eso no son plazos larguísimos para la velocidad que lleva la tecnología? Buena pregunta, Marta. A ver, realmente esto son estimaciones, como os digo, no tenemos una fecha clara. O sea, a mí me gusta hacer el símil con el antiguo efecto 2000. Nosotros tuvimos un gran hito disruptivo en el año 2000, ¿no?, por el tema de las codificaciones de las fechas, etcétera, que teníamos muy claro cuándo iba a suceder, ¿no?, que era el 1 de enero del año 2000. En este caso no tenemos esa exactitud, porque cada día que pasa, los fabricantes de computación cuántica y los equipos de investigación de universidades, etcétera, van optimizando los procesos, ¿no?, para que los ordenadores cuánticos sean cada vez más eficientes, más estables y, sobre todo, los algoritmos sean mejores y más óptimos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de 2030, es una fecha teórica, pero que todo apunta a que cada vez se va adelantando más. O sea, no sé si estáis un poquito al tanto, la competición por la carrera o por la computación cuántica está siendo vertiginosa. O sea, entre ellos, justamente IBM es un punta de lanza, pero tenemos ahí a otros competidores como puede ser Microsoft, como puede ser Google, como puede ser Fujitsu, ¿no?, que también están generando una competencia brutal, ¿no?, que esto al final lo que hace es que las tecnologías avancen mucho más rápido de lo esperado. Entonces, cuando hablamos de 2030, es un escenario teórico, pero que todo apunta a que posiblemente se puede ir adelantando según van evolucionando esos algoritmos. ¿Qué pasa? El problema que nos encontramos cuando hablamos con un proyecto de transformación criptográfica, y no lo dice solo IBM, lo dice también justamente el NIST y la NCSA, que en grandes organizaciones multinacionales estamos hablando de proyectos o de programas de proyectos que pueden ir desde los 8 a los 12 años, más o menos, ¿vale?, en llevar a cabo esa transformación completa. Entonces, claro, 2030 parece muy lejos, pero si tardamos 12 años y estamos en el 2000 ya casi 24, ya nos estamos poniendo en el 2036. O sea, ya teóricamente nos cogería ese ordenador cuántico lo suficientemente potente, y eso sí sería un problema, porque a partir de ese momento la información que transmitamos por los medios que no hayan sido transformados pues va a ser vulnerable. Entonces, por eso hay esa inquietud y ese, no quiero decir premura, porque tampoco es cuestión, no hay ningún fabricante, no hay ningún organización que esté diciendo, no, es que tienes que transformarte ya, no,
lo que están diciendo es un trabajo a largo plazo, pero como es a largo plazo tenemos que empezar a hacer cosas. Porque si no, luego sí que nos va a pillar el toro, nos va a pillar la prisa, sobre todo porque en una de estas alguien publica un paper y la fecha que pensábamos que era 2030 a lo mejor es 2026. ¿Sabes? Por eso, esas ganas de empezar a concienciar a la gente que hay que empezar a hacer cosas. Sobre todo a los grandes implicados, que son las grandes organizaciones, los estados, los grandes fabricantes, etcétera. No sé si eres tú. Una pregunta, ya que has nombrado el año 2000. El año 2000 impactaba todo el software de aplicaciones que tenían todas las empresas. Pero yo supongo que en este caso el software de encriptación está más en los sistemas y en paquetes que no son software, digamos, de aplicaciones hechos por un cliente, como solía ser antes, ¿no? Vale, esa es una buena pregunta, Alfonso. A ver, normalmente cuando hablamos de aplicaciones de clientes o de infraestructuras de cliente, como tú bien dices, a ver, nadie escribe su propia criptografía. Eso es verdad. Y además es una práctica completamente desaconsejada. O sea, a todo el mundo lo primero que se dice es no implementes tus algoritmos criptográficos. Vete a los algoritmos estándar, ¿no? Las librerías que están utilizando, que han publicado fabricantes, que han publicado organizaciones, etcétera. ¿Qué pasa? Que las aplicaciones a día de hoy están llamando a unas librerías, a unos estándares que van a dejar de ser, o sea, llegará un momento en el que sean obsoletas, ¿no? Entonces, hay que hacer un cambio de todas esas librerías. Y muchas veces, y es un problema real que nos estamos encontrando, yo os puedo decir que yo estoy trabajando en varios proyectos de este estilo, y el mayor problema que tenemos con los clientes, es decir, es cuando hay preguntas, vale, dime dónde estás utilizando criptografía. Y el 90% de ellos no me saben decir con precisión dónde lo están usando, qué tipo de librerías están usando, ¿no? Me dicen, no, pues la que trae el Java o la que trae PHP, ¿verdad? Pero ¿qué versión? No lo sé. Entonces, por eso es uno de los grandes problemas, que la criptografía hasta ahora ha pasado a ser una commodity porque todo el mundo la usaba y la seguimos usando, y como siempre ha funcionado y nunca ha supuesto un problema, nadie se ha preocupado de llevar un control sobre la misma. Porque lo que está claro es que la criptografía funciona. Y, quiero decir, no va a dejar de funcionar. Bueno, sí va a dejar, entre comillas, de funcionar dentro de unos años, ¿vale? Porque por esas debilidades. Entonces, nadie tenía un control de las mismas, como a lo mejor si había, pues, de la versión del sistema operativo de los servidores o de la versión de firmware de las cabinas de disco, etcétera. Porque, como lleva funcionando 20 años, pues ahí queda, ¿no? Pasa un poco como a los programas de COBOL de mainframe, ¿no? O sea, como llevan funcionando 20 años, pues nadie se preocupa por ellos. Hasta que alguien dice, señores, que nos vamos al cloud, ¿sabes? Y, hostia, ¿sabes? Y el código fuente de esto, ¿y dónde está? Pues aquí nos pasa un poco lo mismo, ¿no? Lo que es, podemos decir, las organizaciones no tienen que implementar estos algoritmos, pero sí van a tener que hacer esa actualización de librerías y de llamadas criptográficas, ¿no? Que están haciendo actualmente con nuevas versiones que incorporen esta criptografía postcontinua. No sé si... Sí. ¿Más preguntas? Pues si no hay más preguntas, te liberamos. Genial. Gracias. Gracias por darnos esta charla, que has conseguido hacerla inteligible, que es bien difícil. Exacto. Porque hemos seguido perfectamente y teníamos todos temor de no saber que a la segunda diapositiva ya estaríamos perdidos. Lo único, primero daros las gracias y lo segundo, si surgiese cualquier duda, por favor, canalizarla a través de Alfonso. Alfonso tiene mi contacto, tiene mi número, tiene mi correo. Se la lanzáis a él y encantado de responderla o de hacer incluso otra sesión, si queréis, sin problema ninguno. Ha sido un auténtico placer, en serio. Bueno, gracias, José Cándido. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Adiós. Muchas gracias. Buenas tardes.